¿Qué tal? Es un gusto saludarle nuevamente en su programa de la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. La semana pasada nos quedamos francamente interesados, pues nos quedaron muchas preguntas sobre el tema las ciudades espaciales del futuro, por lo que hoy continuaremos con el mismo tema. Doctor, es un placer estar con usted nuevamente aquí en Ciencias del Espacio. El placer es para mí, muchas gracias. Doctor, la semana pasada, como ya comentamos, estuvimos hablando de las ciudades espaciales, cómo serían construidas, quiénes serían sus primeros habitantes, esto en un futuro inmediato. Pero nos gustaría iniciar este programa con la pregunta, ¿cómo podemos imaginarnos estas ciudades espaciales dentro de 100 años, por ejemplo? ¿Cómo serán? Bien, si los proyectos elaborados hasta ahora no sufren retrasos y entonces se inicia a tiempo la construcción de las ciudades espaciales, estaríamos contemplando las primeras construcciones hacia el año 2050 o un poco antes. A 100 años de distancia, de aquí al 2100 o 2108, seguramente ya serán varias las ciudades construidas en esos enormes bolsones cósmicos que se llaman puntos L4 y L5 en la órbita, sobre la órbita de la Luna. Ya serán ciudades mucho más grandes. Las primeras, como decíamos, serán de unos 10,000 habitantes. Pero ya serán entonces de 100,000, de 500,000. Ahora, está contemplado construir ciudades espaciales hasta de 10 millones de habitantes. Pero para ese tiempo probablemente estaríamos ya frente a una construcción de esa magnitud. Para entonces, los primeros pobladores que llegaron de cierta edad, siendo jóvenes, pues ya serán viejos, algunos habrán muerto incluso. Y habrá generaciones nuevas que están ya preparándose para tomar la dirección de estos asentamientos y probablemente la dirección de la economía, de sus gobiernos, etc. Porque serán ciudades-estado primero. ¿Cómo sería la atmósfera? ¿Cómo sería el clima de estas ciudades? ¿Sería igual en todas? Sería muy parecido en términos generales, porque si bien el ámbito natural, la temperatura ambiente ideal para la fisiología y el funcionamiento de nuestro cerebro, ideal es de entre 18 y 22 grados centígrados. Se prevé que esa será la temperatura que se maneje habitualmente. La presión atmosférica, o sea, la presión que ejerce el nitrógeno y el oxígeno, que es la atmósfera que se llevará también allá, 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno, tendrá la misma presión que tenemos de la atmósfera a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. El contenido de gases, decía, será el mismo de la Tierra, pero habrá una humedad también ideal, entre 40 y 60%. Habrá vientos que se crearán precisamente por ciertas diferencias de presión atmosférica y ciertas diferencias de temperatura. Se crearán corrientes de aire, también un poco al gusto de los pobladores, ¿no? Por otro lado, debido a que esas ciudades, la mayor parte de ellas, no todas, o algunas de ellas, estarán girando sobre un eje para crear gravedad artificial. Pero ojo, estamos hablando de una opción, pero la que inclina más a los científicos desde ahora es que se viva de acuerdo con el medio ambiente natural, o sea, en ausencia de gravedad. Y si es así, se podrán crear también los fenómenos atmosféricos normales, la lluvia, la nieve,
y las neblinas, etcétera. Porque también dentro de esas ciudades el panorama, el entorno será de bosques, será de jardines, será y también de montañas, hasta eso. Se van a construir una serie de montañas, digamos, no de muy de paisajes grandes altitudes, parecidos a la Tierra. pero de eso se trata, de llevar una especie de copia de Biosfera 1, como le llamamos ahora a la Tierra, al espacio exterior. Es increíble, doctor, la maravilla del hombre, lo que es capaz de hacer el ser humano con su ingenio y con esa necesidad de preservar a la especie fuera del planeta inclusive. A mí me parece, y lo hemos mencionado varias veces en otros programas, parece cosa de ciencia ficción. Sin embargo, usted nos ha dado datos muy precisos de que son investigaciones científicas muy serias y planes que tiene la ciencia para el futuro de la humanidad, que bueno, pues con todo el rigor científico hechas y expresadas. Y es además la evolución natural de las cosas, es decir, la humanidad evoluciona, las generaciones nuevas nos van presentando problemas y situaciones diferentes y de acuerdo con eso se va reaccionando. La Tierra se nos está volviendo pequeña, claro, se nos está volviendo difícil ya de habitar, el calentamiento global, etc. Entonces, el ser humano, como todos los seres vivos, tiene su instinto también de conservación. Y entonces los seres humanos estamos buscando, pues, la generación nuestra, para los que vienen después, un futuro que pueda asegurar la supervivencia de la raza humana. De manera que así está contemplado el futuro inmediato de la construcción, de la dimensión de las características de las ciudades espaciales. De las ciudades espaciales. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que usted me mencione los bebés que van a nacer en el espacio. Esto ya nos está marcando la pauta de una nueva civilización, de una nueva era de la humanidad totalmente diferente. Cosas más simples, por ejemplo, simples entre comillas, doctor. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería. ¿Cómo se van a llevar al espacio? La industria. Sí. Todo eso está bien estudiado, está contemplado. Hablemos de la industria. La industria va a quedar fuera del hábitat. Los tres modelos que hasta ahora se contemplan, esférico, cilíndrico y en Bocel, colocan a la industria fuera del hábitat natural. ¿Por qué? Pues primero para evitar riesgos, para evitar contaminación, para incluso para aprovechar mejor los recursos naturales extraterrestres de los que hablamos. El vacío, la energía solar, etc. La estructura en Bocel sería estrictamente para el hábitat del ser humano, para vivir, digamos. Sí. La estructura está como en forma de dona, sí, de las ciudades espaciales. Y también para la agricultura. Y también para la agricultura. La agricultura sí está dentro de las ciudades espaciales. Excepto en las ciudades cilíndricas, la agricultura también está afuera. La industria estará afuera, estará aprovechando la energía solar, estará aprovechando el vacío, para crear productos 100% puros, la ausencia de gravedad, para facilitar también eso, la pureza de los productos, de las aleaciones metálicas, de las formas geométricas, y todo esto, vea usted cómo el espacio exterior ofrece también esos recursos naturales extraterrestres de los que hablamos en un programa anterior. Claro. Y que se van a aprovechar íntegramente allá para la industria. Nada más de que la industria espacial no solamente es para los habitantes de esa ciudad, será para los habitantes de otras ciudades espaciales, para los habitantes de la Tierra que todavía se conserven acá. Y entonces allí será el origen de maquinaria, de instrumentos, de ingenios de todo tipo,
de acuerdo con las necesidades de esas poblaciones. Pero lo que quiero significar con esto es que la industria va a tener también una relación entre las colonias espaciales, como lo que se hace en la superficie terrestre, ¿no? Que exportamos algunas cosas, importamos otras. Ese mismo comercio y ese mismo intercambio se estará dando también en los asentamientos del espacio. ¿Quiere usted decir que tal vez alguna ciudad espacial se especialice en algún tipo de producto? Ni más ni menos. Me recuerda un poco, ¿verdad?, el colonizador aquel vasco, Tata Vasco, ¿verdad?, que fundó varias poblaciones en el estado de Michoacán especializadas en determinada artesanía, ¿no? Unos fabricando guitarras, los otros el pan, el otro, en fin. Pues en las ciudades espaciales va a ser un poco lo mismo. Como esos principios tan elementales aparentemente también se van a dar allá. Es nada más. Ahora, la agricultura, decía usted. Sí. Esa sí estará dentro, la agricultura y la ganadería también. Dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades en Bosel. Mire, se calcula que para una población de 10,000 habitantes se necesita una superficie de 61 hectáreas. Así está calculado. De agricultura. Sí, nada más que es una agricultura espacial, es una agricultura diferente. Debe es una ser. agricultura que tendrá lo menos 4 cosechas al año, que tendrá abonos, que tendrá condiciones muy especiales para producir 10 veces más de la cosecha récord que se tiene en la tierra, de cada uno de los productos, el trigo, el maíz, el garbanzo, el frijol, bueno, Texas, pero usted nos dijo que la tierra de la Luna es una tierra sumamente fértil. Es muy probable que se lleve terreno lunar precisamente como abono, porque hace crecer las plantas en forma increíble, muy importante y muy vigorosa. ¿Cuáles son esas condiciones que requerirá o que tendrá la agricultura? En primer lugar, serán parcelas separadas para evitar, digamos, estas plagas que a veces se propagan también, y seguramente allá lo harán de la misma manera, intercalando caseríos, o sea, construcciones de urbanización con la agricultura. Habrá en esos campos agrícolas una tecnología diferente para producir. Se manipulará genéticamente las plantas para que rindan más, se llevarán los productos de mayor rendimiento, la soya, el trigo, en fin. Pero se dará más calor, se dará más luz, se dará más dióxido de carbono, más estímulos de tipo eléctrico en las raíces, una serie de cosas que están contempladas en la agricultura espacial y que justamente están representando para la Tierra en este momento, esos estudios, una esperanza para mejorar la productividad agrícola y de alimentos en la Tierra. Ahora mismo, en otra conferencia que yo acostumbro dar, de los beneficios de la investigación espacial a la humanidad, es aplicar los principios de la agricultura espacial. Bueno, la ganadería. La ganadería se lleva en un compartimento entre el piso que tiene el caserío o la población, la zona urbana, y la agricultura y todo lo demás que se lleva en una ciudad espacial, como son los jardines, los bosques, los lagos, los riachuelos, las instalaciones gubernamentales, los servicios públicos, los teatros, los cinemas, en fin, los todo centros lo que deportivos, contiene una etcétera. ciudad. Bueno, entre esa superficie interna y la parte periférica va a quedar un espacio a donde se van a crear los animalitos. Así se planea. ¿Qué tipo de animales domésticos aprovechables en circunstancias o en condiciones espaciales? Son de pequeña talla, serán de pequeña talla. Se estima que se llevarán algunas vacas, ¿verdad?, bueno, ya hay para vacas la producción pequeñas de leche, pero se está contemplando más bien cabras
por ejemplo, como las de Argelia, que son muy pequeñitas, pero de gran productividad, tanto en su reproducción como en su producción lechera. El puerco de Vietnam, que le llaman, que es pequeñito y que también es de una gran reproducción. Fíjese nada más. La gallinita de Guinea, los conejos y todos estos animales pequeños, de poco peso, de poco volumen, de poco consumo y de gran rendimiento. Y también se llevarán productos del mar, productos acuáticos, los peces, a lo mejor las jaivas de Tampico irán allá. Especies marinas y de río. El camarón, en fin. Pero quiero citar aquí algo que me llamó mucho la atención en una exposición de agricultura o de productividad alimentaria espacial. Unos pececitos de tamaño de una dimensión de una ración, por decir algo, ¿no? Que se alimentan exclusivamente de los desperdicios del hombre, básicamente del excremento humano. ¡Qué barbaridad! El excremento humano en esos pececitos se convierte en ricos filetes de pescado. Entonces, como el agua no solamente se va a regenerar el agua que se consume, sino habrá mayor producción de agua porque nosotros en nuestro metabolismo y los animales y los mamíferos generan también un 10% más de agua. Sino que no solamente ese reciclaje, sino que estará considerado la interacción de esos animalitos que les servirá de alimentación, aprovechando al máximo la basura o el desperdicio. Pues más o menos por ahí va lo de la ganadería. Pero se entiende que estamos hablando de ciudades espaciales en Bosel que están experimentando un giro para crear gravedad artificial. Claro. Tanta gravedad como la de la Tierra a lo mejor no es necesario, sino que puede disminuirse a la mitad o quizás a una tercera parte, como será en la superficie del planeta Marte. Un mundo que no nos imaginamos. Pero nos reservamos todavía cómo serán todas las formas vivientes en ausencia de gravedad. Claro. Y en eso la opinión de la comunidad científica mundial está insistiendo en que debe planearse el futuro de la humanidad y de las formas vivientes terrestres también en ausencia de gravedad. Es más, un servidor, yo mismo, en mi libro La Ruta hacia el Hombre Cósmico, estoy planteando cómo será el ser humano en ausencia de gravedad. En ausencia de gravedad. Es justamente el perfil del hombre cósmico del que hablaremos, claro, al finalizar esta serie. Doctor, es un mundo de veras increíble. Y me imagino que todo será diferente. Los servicios a los que estamos acostumbrados, ya vimos que, bueno, la industria será diferente. Las cosas que consumimos y a las que estamos acostumbrados serán diferentes. Pero, por ejemplo, la educación, los servicios de salud, los servicios de energía, ¿cómo será todo esto? ¿Cómo está planeado? ¿Qué piensa la ciencia que podrá hacer para que estas cosas se lleven a cabo, se desarrollen, continúe educándose la gente, teniendo servicios? Obviamente la evolución natural de la tecnología llevará a que la salud pública sea casi perfecta. Muchas enfermedades seguramente van ya a desaparecer, quizás aparezcan otras, pero los servicios de salud serán básicamente en las propias unidades habitacionales o de una ciudad a otra, a través de lo que llamamos la telemedicina, que ya tiene aplicaciones y que hemos platicado de esto también. Y que igual que en la población mundial actualmente habrá centros más especializados que otros en determinados aspectos de la medicina. La educación, de igual manera, algunos centros universitarios tendrán un mayor desarrollo en determinadas disciplinas del conocimiento humano, unas más que otras.
De suerte que para ese tiempo ya estaremos contemplando probablemente una forma de gobierno y una interrelación de tipo comercial y económico muy peculiar, pero que será muy intenso entre las diferentes poblaciones. No solamente en el mismo territorio, ¿verdad?, entre comillas, territorio espacial, sino las de L5 con las ciudades de L4 o con otras que ya estén ubicadas quizá cerca de los asteroides o próximas al planeta Marte, o aquellas ciudades espaciales que, como decía la vez anterior, decidan migrar constantemente en toda la extensión del sistema solar. Definitivamente, nuevas formas de gobierno, nuevas leyes, nuevas formas de administrar. Debe cambiar todo si vamos a estar en un mundo diferente. ¿Qué piensa la ciencia? No me imagino yo estas nuevas ciudades, su administración, cómo podrán ser gobernadas, qué relación habrá entre unas y otras. Se estima que las primeras ciudades espaciales tengan una organización como de una empresa moderna, como una organización empresarial, con un consejo de administración, con un presidente, con vicepresidentes o secretarios, en fin, y esto al principio. Alguna vez se pensó que incluso sería una administración de tipo colonial, como se iniciaron las colonias de los reinos europeos, pero probablemente ya la mentalidad del futuro no dé para eso, sino será primero una organización de tipo empresarial moderna o avanzada, y muy probablemente se llegue a una democracia mucho más perfecta de la que conocemos ahora. La democracia que conocemos ahora nosotros, el mejor de los sistemas conocidos, decía Churchill, pero no resuelve. La democracia como la contemplamos ahora, es bastante imperfecta. Con un 50% más uno, pues eso no es una solución adecuada, claro, ni siquiera justa. Debe ser otra forma. Por un 1%, la otra mitad se queda sin un gobierno que no es de su simpatía. Claro. Entonces, la democracia como la estamos manejando ahora, pues es un tiene muchas imperfecciones absolutamente todavía. Esa no es una solución. Sí. Yo creo que tiene que cambiar. Ser alguna otra forma, alguna otra fórmula que tienen los pensadores que idear para que por lo menos un 90 o un 95 o cerca del 100% esté satisfecho. Pues de otra manera es una democracia un poco injusta, ¿no? Claro. De por sí. Y yo creo que eso no solamente la política, doctor, yo creo que también la cultura, la religión, tendrán características diferentes en una ciudad tan diferente, en un espacio tan diferente. Me imagino y con valores distintos a todos. Los valores, desde luego. Porque el valor del mundo capitalista actualmente, o neoliberal, es el valor material, las cosas, el dinero, las propiedades, etc. Probablemente desde niños se empieza a anhelar tener muchas cosas, coches y en fin, casas. El consumismo. Tener muchos territorios. Eso es para la sociedad del futuro, eso va a ser una chifladura. Eso es una cosa que, ¿para qué quieres todo eso, no? Entonces, las circunstancias mismas van a llegar a un sistema mucho más democrático, mucho más homogéneo, mucho más participativo, más igualitario, como se diría. ¿Por qué? Pues porque en esos lugares, ¿para qué quieres tantos coches o para qué quieres tantos territorios y tantos billetes allí? Si la vida va a ser mucho más, ¿qué dijera?
pues mucho más cercana un ser humano a otro, se compartirán y los placeres y las preocupaciones en forma más intensa, porque así está demostrado que cuando las colonias están muy alejadas y muy aisladas, la fraternidad y la unidad es muchísimo mayor. Así está demostrado en las poblaciones nórdicas, polares, que se cierran durante el invierno 8 o 10 meses y tienen que convivir unas cuantas gentes solitos y aislados. Adquieren un sentido de la fraternidad más fuerte. Así es. Pues verdaderamente, doctor, un tema que nos deja mucho que pensar, nos mueve a imaginarnos un futuro que no habíamos imaginado y que seguramente pues traerá muchísimas sorpresas a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ver ese mundo. Hay dos posibilidades. Antes de despedirnos, doctor, quisiera que nos comentara. Durante la serie hemos hablado de las ciudades espaciales y de los asentamientos en Marte. ¿Cuál tiene más probabilidades de ser? ¿Qué lugar puede ser poblado más fácilmente? ¿Marte o las ciudades espaciales? De acuerdo con lo que está planeado hasta ahora, Marte empezará a poblarse primero. Pero el desarrollo en Marte va a ser lento, por la distancia, por las dificultades. Más difícil. Sin embargo, Marte sigue siendo el planeta ideal. Lo hemos llamado planeta alternativo, porque para allá vamos. Claro. Más que será en 3, 5 generaciones más. Yo estimo que por la proximidad y por las ventajas que ofrecen las ciudades espaciales en estos puntos L4 y L5, el mayor desarrollo va a ser primero las ciudades espaciales antes que el planeta Marte. Así lo veo. Pues qué increíble, doctor, y ojalá que estemos aquí para verlo, que podamos disfrutar de este nuevo mundo. Ya hablaremos del perfil del hombre cósmico, seguiremos hablando sobre temas del espacio y pues va a ser un placer. Estaremos encantados de seguir estando con usted aquí en Ciencias del Espacio. Quisiera mencionar por último que debido a todas estas peculiaridades del espacio exterior y de las circunstancias que se van a dar allá, los valores morales, la religión, la ciencia, la filosofía, el arte, todo va a transformarse. Debe ser. Y estamos, por eso digo yo, entrando en una era distinta de la humanidad. Es muy probable que así como el Renacimiento marcó una etapa distinta de la historia universal, la era espacial a partir del siglo XX o del siglo XXI marcará una nueva forma de vida, una nueva etapa de la evolución humana. Así lo esperamos también, doctor. Y bueno, pues queremos invitar a nuestros amigos para que estén con nosotros aquí en nuestra próxima emisión de Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Aquí los esperamos. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Hasta la próxima.